lucha frente al tabaquismo no es solo, aunque el mayor responsable es la administración, porque es la que tiene que crear no solo los recursos, sino que crear las prioridades y la que motivar, incentivar o por lo menos sensibilizar a los profesionales en función del problema, porque ella es la encargada de ver los problemas de salud más importantes de la comunidad a la cual gobierna. Pero también no quiero dejar de pasar la ocasión sin hablar también de las otras tres patas del banco, que son la formación de los profesionales sanitarios, que es nula prácticamente en tabaquismo, prácticamente nula, porque yo recibo no solo a residentes que tengo, sino a alumnos de medicina. Todos los años recibo a 10 alumnos, casi todas alumnas, porque está feminizada la profesión, del sector de medicina, y también tengo contacto con bastantes alumnos o alumnas de enfermería de cuarto, porque vienen precisamente a ver cómo hacemos los de tabaco o los de obesidad, porque también hacemos obesidad. Y me dicen todas o todos lo mismo. ¿Por qué esto no se nos da en la carrera? ¿Por qué no se nos enseña? ¿Por qué no se nos motiva y se nos enseña a tratar a los fumadores? O sea, que el problema ya viene de viejo. Y esto deberíamos decirlo también. Aunque la administración es la primera, que incluso la administración debería de influir precisamente en la propia universidad y debería decirle, oigan, señores profesores de la Facultad de Medicina, de Enfermería y demás, aquí tenemos un enorme problema en Extremadura y esto hay que ponerle solución. Así que, como primer problema de salud, en los créditos, a la hora de repartir créditos, pongan esto como de sus prioridades. No, va. No, se pueden pegar dos horas hablando del síndrome de no sé qué, que se lo va a encontrar más de un médico una vez en la vida o 2 veces en la vida, y no se va a hablar de qué es lo que tiene que hacer una persona frente a una persona que fume, qué es lo que tiene que hacer un profesional frente a una persona que fume. Y luego, la tercera pata del banco son los profesionales. Los profesionales igualmente ya vienen poco motivados y poco formados, pero ellos tienen una evidencia también a su disposición. Y esas evidencias las utilizan para un montón de actuaciones diarias. Y sin embargo, para el tabaco, muy pocos las utilizan. O sea que, y eso también lo voy a decir, aunque alguno me pueda criticar, lo tengo que decir, porque aquí hay tres patas que tiene el banco y las tres patas fallan. O sea, no falla una sola, fallan las tres, aunque la principal es la de los gobernantes, que por eso son gobernantes, son las que tienen que decirle a los profesionales lo que tienen que hacer y cuáles son sus prioridades, e incluso, ¿por qué no?, a la universidad también, cuáles son los problemas de ese territorio para que incitan la formación y la motivación de los profesionales. O sea, eso es importantísimo que se diga. O sea, no es solo la Junta, no es que la Junta es muy mala y lo demás todo va muy bien. No. Es que la Junta no hace más que hacer lo mismo que hacer una pasividad absoluta frente al tema. Así que, bueno. La administración en general. Y luego también como pacientes finales, como destinatarios finales de esas prevenciones, tampoco hacemos nada, tampoco nos quejamos ni lo pedimos. Efectivamente. Y luego hay otro aspecto que es ya más que culpable. Ahí lo que habría que hacer era hacer... Es que el fumador no se queja de no tener atención. Es decir, un diabético le diagnostican una diabetes y se presenta en el centro de salud y dice, mire, doctor, que soy diabético. Pues venga, vamos a ver cómo está, le dicen una movilidad glicosilada, tenga cita con la enfermera, que la meta en el programa, que le cita. Un fumador, o sea, y si no la atiende, si al médico no se le ocurre decirle, usted es diabético, pues nada, cuídese, hombre, intente usted bajar de peso que le conviene, nada. Deje de tomar azúcar y... Mucho gusto que nada, que ya sabe usted que la diabetes sobre todo está producida por la falta de actividad física y el exceso de peso, así que, en fin, trata usted de comer menos y sano y tal, y de cuidarse, vale, pues nada, otro día, ¿no? Y el diabético dice, ¿cómo? ¿Sí me va a tratar mi diabetes? ¿Sabes? O sea, no me va usted a incluir en un programa, usted no va a ver la necesidad o no que tengo de fármacos y demás. Pues pero a un fumador no se le ocurre reivindicar eso. A un fumador no se le ocurre. Cuando está en la cartera de servicios del SES, exactamente igual que la diabetes y con cualquier otra patología. Y eso también habría que hacerlo. Habría que decir al fumador, macho, espabila, porque si no sale de los otros, que salga de ti. ¿Sabes? Claro, eso también es lo que perseguimos un poquito desde atrás, pero cuesta muchísimo llegar a los fumadores, ¿eh? Mucho. Que sí. Muchas veces los fumadores yo creo que están un poquito acomplejados. Yo creo que están un poquito acomplejados en el sentido de decir,
esto, ¿para qué coño empecé ya a fumar? ¿Por qué esto es un problema mío? Joder, tal. Sí, bueno, como que el diabético no es un problema suyo, como que te crees que la diabetes le ha venido por gusto, la diabetes le ha venido porque inmerso en el mundo que tenemos, esta persona ha comido de más, ha hecho menos ejercicio del que ha debido y por eso le viene la hipertensión, la diabetes y las 40 cosas que tiene. O sea que si es tanta responsabilidad, tienen una cosa como que tienen otra. Peor, porque cuando se empieza a fumar, como yo, se empieza a los 14 años, cuando no se tiene conocimiento ninguno y no te imaginas que aquello te va a atrapar y te va a hacer su esclavo. Mientras que el señor que viene gordito a la consulta y que ha desarrollado de diabetes por esa obesidad y por ese sedentarismo, ese señor es muy mayor y muy sensato y podría perfectamente poner los medios para tratar de salir del estado que se encuentre. Se le podría seguir, ¿no? O sea, y a lo mejor tampoco pone nada de su parte, o por lo menos aparentemente los resultados no ponen nada. Sin embargo, que le siguen suministrando fármacos, fondos de ojo, revisiones, lo que haga falta. ¿Para qué? Para que le baje un poquito la hemoglobina glicosilada, cuando podemos a un fumador curarlo de una vez con un par de ratos que le echemos. Bueno, pues sí. nos estamos haciendo la Sí. entrevista. Vamos a ir a la entrevista. Un momentito que te quiero hacer un comentario antes ya de empezar y empezamos. Emilio, a mí me gustaría, en un estilo, no sería así, claro, no sería pues una charla así tan dinámica, sino más. Por la problemática que tienen en el tabaco las mujeres, tú la conocerás como te enfrentas a ellos, que es el tabaco y el aumento de peso. Y me gustaría otro día si estuvieras dispuesto a echarnos una manita con este tema, como Sí. a mí me pareció muy amena la charla desde hace 2 años Sí. y fue una de las que además en el sondeo que hicimos gustó y me gustaría pues a lo mejor que podías echarnos una manita con esto. De actividad física, ¿no? Estaba aquí por aquí, ¿no? Sí. Vale. Sí, claro que sí. Podemos hablar del riesgo, efectivamente, del normal y habitual aumento de peso tras dejar de fumar, de qué es lo que suele pasar, por lo menos en la mayoría de lo que dicen los estudios, de qué es lo ideal para tratar de reducir o de evitar ese aumento de peso y qué es lo que se puede hacer para... Sí, podemos hablar, sí, perfectamente. Pues te emplazo para un próximo tú a tú, vale. no tardando mucho tiempo. Vale. Bueno, pues Mauri, cuando quieras. ¡Ah! Ay, madre. Bueno. Porque vale. luego tú, digamos, la entrevista la editas y la cortas y la pones o algo así, ¿no? Sí, puede editarla, pero muchas veces si van fluidas y son cortitas, la emite tal cual. Bueno, pues nada, volvemos a recomenzar por mi parte, porque esto no lo necesito estudiar. Ya, es que tampoco... te he comentado un poco de lo que íbamos a hablar y ya está, pero que creo que es algo que te va a salir natural. Sí. Bueno, pues voy a intentar hacerte un poquito de presentación y desde ahí lo emitiría Mauri, me hará la edición. Un segundo, un traguito. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro tú a tú con Emilio Salguero Chávez. Emilio es médico y enfermero, es coordinador del GAC, el grupo de abordaje al tabaquismo, y es también delegado autonómico del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, además de responsable de la unidad de estilo de vida saludable del Centro de Salud de Valdepasilla. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Me gustaría saber tu opinión de una noticia que nos hemos encontrado a primeros de mes, cuando publica la Junta de Extremadura con el tema del fin del estado de alarma y de pues, las nuevas medidas que se van a tomar, y en uno de los puntos era la prohibición expresa de fumar en las terrazas de los bares, fuera cual fuera la distancia de seguridad. Fue una medida que tanto a fumadores como a no fumadores les parecía lógica, normal dentro de la situación sanitaria que vivimos, y más pues con los estudios que he realizado de que a través de la exhalación del humo del tabaco se vehicula el COVID.
Y sorpresa que al día siguiente se recula y se rectifica y esta medida. ¿Cuál es tu opinión como sanitario? Bueno, yo creo que lo has dicho tú, ¿no? O sea, como los estudios dicen que se alcanza a 8 metros con el humo del tabaco, todos hemos estado, y además cuando hemos fumado, como yo, fumador que he sido, cuando hemos fumado y hemos estado en una terraza y hemos visto cómo nos ha llegado el olor a humo de un fumador que está claramente a más de 2 metros con nosotros, si ese humo nos llega a nuestra pituitaria, si nosotros conseguimos oler ese humo, significa que si esa persona estuviera infectada del COVID, nosotros estaríamos metiendo el virus en nuestro organismo. Por tanto, 2 metros, no solo porque lo dicen los estudios, sino que a todos, por intuición, se nos antojan claramente cortos para separar a un posible contagiador de una persona que no está contagiada. No es solamente un tema de molestar, que también es un tema de protección de la salud. Y además, de hecho, varias comunidades ya lo tienen implantado. Hay establecimientos, bares y restaurantes que yo recibo fotos por WhatsApp y demás, de que de motu propio, el propio restaurante, el propio bar, ha puesto un cartel no fumar en la terraza, aunque no esté prohibido en esa comunidad expresamente. Por tanto, la medida de la Junta parecía lógica, parecía en la línea de otras comunidades que ya lo habían iniciado. Y además, yo incluso me atrevo a decir, porque este gobierno, con innumerables, a mi gusto, fallos en otros aspectos, es el que más se está preocupando del tabaquismo como enfermedad en España. Creo que este gobierno no va a tardar, el gobierno nacional no va a tardar mucho en dar esta norma. Yo creo que tal y como se está moviendo, y no le va a quedar más remedio a la Junta de Extremadura que por tanto, que acatarla, porque viene de Madrid. Y entonces, después de ese éxito que yo lo comuniqué a todos mis contactos y todo el mundo felicitándose y tal, por una acción de la Junta, por fin, no siendo la última en tomar las medidas frente a esta lucha, que es el principal problema de salud de los extremeños, pues resulta que al cabo de 24 horas se desdice y dice que no, que donde dije Diego, como se diga, Donde digo Diego. Así eso es. es. Aquí ha habido algo, ¿no? Efectivamente, alguien que todos imaginamos quién puede ser o quiénes pueden ser, que han presionado a la Junta, en mi entender, mi sospecha. No tengo una prueba fidedigna, pero que no fue una equivocación de aquellas de que dice, bueno, es que puse 900, pero quería decir 90. No, se me Que fue un cero. no fue una errata de redacción, no. No, no. Entonces, bueno, pues eso es lo que implica, lo triste de todo esto, porque el que estemos nosotros aquí hablando de todo esto, sin ningún ánimo vejatorio hacia nuestros gobernantes, a los cuales debemos de respetar y de apoyar en todo su gobierno. Lo triste de todo eso es que los gobernantes de la comunidad que más, y que probablemente por eso es así, que más prevalencia de tabaquismo tienen, no acaben de defender a los ciudadanos en cuanto a su salud relacionada con el tabaco. Porque comprendo que puedan defender los intereses económicos de esa zona de Extremadura que cultiva el tabaco. Lo comprendo, pero es que, ¿qué pasa con los 1.000 y pico aproximadamente de extremeños, de extremeñas, que mueren cada año después de sufrir mucho, después de sufrir su familia, después de ocasionar innumerables gastos al sistema sanitario extremeño? ¿Qué pasa con ellos? Ellos no son ciudadanos, ellos no pagan sus impuestos, ellos no tienen derechos. Ahí es donde está el problema, ¿no? Parece que solo se atiende a una parte de la población. ¿Sabes? Y eso es muy triste, ¿no? Muy triste. Se habla mucho de las 20.000 personas que viven en Extremadura, directa o indirectamente, de la producción del tabaco, pero no se habla del en torno a 1.650 personas anuales que fallecen a causa directa de su tabaquismo. Incluso, perdóname, se podría añadir una cosa. Fíjate, como bien alguien podría argumentar, el hecho de que en Extremadura se cultive tabaco, es la única comunidad ya en la que se cultiva, no impide que se ayude a los fumadores. Por ejemplo, con el plan de tabaquismo que tanto esperamos, con el plan que tiene que ir acompañado de una ejecución incluso presupuestaria adecuada. Es decir, el que fabriquemos bombas no impide que tengamos hospitales para las bombas. Es decir, es que lo uno no tiene por qué evitar lo otro. Lo que puede suceder, por ejemplo, con los sitios donde hay centrales nucleares, que se ayuda precisamente para paliar
esos efectos colaterales que tienen, que se podría hacer. Efectivamente. Es que sí, es cierto, porque el que quiere fumar no hace falta que produzcamos nosotros el tabaco, porque probablemente la mayor parte del tabaco que fuman los extremeños no venga de Extremadura. Yo no sé qué proporción, pero me da igual, porque el fumador, efectivamente, como gran adicto que es, va a comprar el tabaco y le da igual de dónde venga. Pero es que se puede luchar de una vez por todas, de una forma decidida contra este problema enorme, que además podemos curar a un montón de que sabemos que un montón de fumadores les gustaría dejar de fumar y si les ofreciéramos la ayuda adecuada podrían salir de la cárcel donde están. Y eso no tendría por qué impedir que se siguiera cultivando el tabaco hasta el tiempo que fuera, ¿sabes? Sí, señor. La Junta, quiero pensar, que estará trabajando en medidas alternativas a ese cultivo del tabaco, porque a nivel mundial la tendencia es hacer desaparecer en un tiempo limitado el tabaquismo mundial. Entonces me imagino que tendrá que estar buscando. Te voy a hacer una pregunta que a lo mejor es un poquito comprometida. España está en la cabeza de la producción de tabaco en Europa, es el tercer país que está a la cabeza de producción en cuanto a kilos de tabaco, y Extremadura produce un 85% de ese tabaco. O sea, de la producción nacional un 85% sale de nuestro territorio. Perdona, la noticia que yo tenía es que ya era prácticamente el 100%. El 85% es seguro, ya no te puedo decir que sea el 100%, pero bueno, sí, está en torno al 85-90%. ¿Crees que eso de alguna manera está condicionando a que la Junta esté amordazada por Philip Morris con respecto a todas las leyes antitabaco que hay que no se estén ejecutando, que Extremadura sea de las pocas comunidades que siga todavía sin un plan integral en materia de tabaquismo? Bueno, la sospecha que tenemos desde el CNPq y todos los expertos en tabaquismo, los que llevan algunos más años que yo luchando contra esta enfermedad, es que eso es así, como tú dices, que eso es así, porque a ver que alguien busque otra explicación a este cambio de noticias, a este cambio de medidas como las que se tomaron, no sé si fue el 5 o el 6 de mayo, y al día siguiente se decidan. Y a otras muchas actuaciones, como dije en un artículo que el otro día me hicieron desde el periódico Extremadura, ¿cómo es posible que hayamos elaborado a instancia de la Dirección General de Salud Pública? Porque hay mucha gente en la Junta de Extremadura que no está de acuerdo con la política que se hace en Extremadura, aunque estén en el gobierno. Pero claro, cada uno tiene su nivel de mando, cada uno hace lo que puede. ¿Y cómo es posible que hayamos elaborado ya tres planes de tabaquismo en Extremadura y no haya ni uno publicado? Que después de elaborar el plan se guarda y no se pone y no se saca fuera. Es que, o sea, aquí hay alguien que está claramente entorpeciendo el que esto se desarrolle. O sea, y esto es triste y por no emplear otro calificativo. Otro término. Otros términos, porque esto se podría enfocar desde otros puntos de vista, ¿sabes? La sospecha de la mano negra detrás de que se vayan parando todas las medidas, que se paralicen planes, de que somos muchas las personas que la tenemos y todas vamos por el mismo camino, señalando. Aparte de. Oye, perdona, hay una cosa que nos vamos. Hay una cosa que va al hilo. Para no decir nombres, cuando era presidente, el que no está ahora de presidente, la Comisión Europea hubo una reunión, creó una comisión para implementar las medidas progresivas de lucha contra el tabaquismo, como era el presidente de entonces de Extremadura, que se sepa si salió publicado, fue, creo que a Cantabria, a la sede de Alcádiz, es decir, a la sede de la zorra, se come los huevos de mi gallinero, a negociar con la zorra, a ver cómo, para que nos entendamos lo de la zorra y lo de los huevos y demás, cómo podían hacer, yo creo que fueron a eso, porque aquí van a ir a la casa del que fabrica el tabaco, a ver, digo yo que irían a eso, es una sorpresa, pero está claro, aquí iban a ir, yo creo que fueran a saludarse simplemente, a ver cómo de alguna manera conseguían que las medidas que la Unión Europea intentaba de alguna forma se retrasaran, se minorizaran y demás. O sea, el anterior presidente de nuestra comunidad, o sea,
Vuelvo a decir lo mismo, los intereses del tabaco están ahí, pero es que eso no impide que tú cuides de la salud de tus ciudadanos, a los cuales estás obligado a cuidar. Es que no hay otra. Es que no puede ser de otra forma. Y desde la Consejería de Sanidad, desde los propios hospitales, desde los responsables de los centros de salud, ¿tú crees que se está abordando de alguna manera efectiva el tema del tabaquismo? Se está moviendo un poco la cosa porque, entre otras cosas, hay mucha presión ya a nivel nacional y nosotros, aunque estemos quizás los últimos o los penúltimos, no lo sé, me refiero en actuaciones. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy de profesor en un curso en la Escuela de Ciencias de Salud de Extremadura, en la cual, por cierto, se han llenado las inscripciones en 100 y ha habido gente en espera porque no se ha podido, de médicos, de enfermeros, de fisioterapeutas, de psicólogos, farmacéuticos y demás, lo cual es muy buena señal porque el tabaquismo afortunadamente está despertando más interés entre los profesionales, porque esa es otra cosa que quiero decir. O sea, no es solo la Junta de Extremadura la única, aunque es la gran responsable de la inacción que se hace sobre esta grave enfermedad en Extremadura. Hay otras dos patas de ese banco, hay un triángulo, aquí hay un triángulo del cual sale mal parado, sobre todo la persona que tuvo la desgracia cuando era adolescente de iniciarse en el tabaco y de dejarse atrapar por esta adicción tan potente, son los formadores, los docentes en ciencias de salud y los profesionales sanitarios, mis compañeros y mis compañeras. Y yo soy el primero que digo, bueno, mi mea culpa, porque yo, 14 años atrás, yo no tenía esta sensibilidad ni esta formación frente a los fumadores. Yo también, aunque he fumado, también de alguna forma pensaba que el tema del tabaco era un problema del fumador, pero es que si nos ponemos con esa óptica, el diabético, que es diabético fundamentalmente porque ha comido de más, porque ha hecho poco ejercicio, porque su sobrepeso le ha ido llevando a la resistencia a la insulina y demás, podemos hablar lo mismo y le podemos decir al diabético, uy, mira, pues tú, nada, tú te metiste en esto, porque claro, como estás tan gordito, así que nada, muy buena, cuídate, vale, cuídate, que te vaya bien con la diabetes. No, lo metemos en un programa, con visitas de la enfermera, le hacemos fondo de ojo, le recetamos los fármacos que haga falta. ¿Y todo para qué? Para conseguir que le baje un poquito la hemoglobina glicosilada y reducirle el riesgo de que el día de mañana no tenga alguna complicación micro o macrovascular. Mientras que a un fumador, si se quiere dejar de fumar, y que son 2 de cada 3 aproximadamente, según las encuestas que siempre se hacen, así lo podemos curar. Y lo podemos curar con 3 o con 4 ratos y con un gasto mínimo, porque como mucho podemos mandarle uno de los fármacos que están financiados, que todo el coste completo no llega a 250 euros y lo curamos de por vida, no como al diabético, que lo vamos a tener, hay que mantener con fármacos, con revisiones, gastando dinero en él para no conseguir casi nada, porque la diabetes no se la vamos a curar. Es que hay una verdad, claro, por eso la coste-efectividad que tiene el tratamiento del tabaquismo es muy superior al que tiene el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca y de muchísimas enfermedades donde nos gastamos millones de euros para conseguir muy poco, sobre todo con respecto a lo que conseguiríamos si nos volcásemos decididamente en ayudar a los fumadores. Si les ofreciésemos a los fumadores y lo publicitásemos, yo como le dije hace año y medio que me reuní con Manolo Barragán y con un neumólogo de Cáceres, con el presidente de la Junta, le digo, mi sueño, Guillermo, yo le decía, es que en cada centro de salud hay un cartel enorme, más grande, con letras más grandes que las del propio nombre del centro de salud, que diga, en este centro te podemos ayudar a dejar de fumar. O sea, que haya y que el fumador diga, coño, aquí me pueden ayudar a dejar de fumar. Porque el fumador también está ahí como retraído, como poco exigente, ¿no? Así como un diabético, si no lo tratan, se queja y se nota, pero no, el fumador no, también se siente como un poco culpable. Sí, él es responsable de haber iniciado el tabaco, pero él puede ser curado y debería también de exigirle más a su médico, a su enfermera, como digo, de que lo tratara. Porque, como decía antes, hay otras dos patas. Una es la formación. Los profesionales salen muy poco formados en toda España, ¿eh? Pero aquí en Extremadura concretamente salen muy poco formados sobre el tabaquismo, sobre cómo tratar el tabaquismo y sobre todo poco motivados a que aborden al tabaquismo los fumadores y las personas. Y los profesionales, mis compañeros y mis compañeras, aunque se está produciendo un aumento de sensibilización, todavía, porque yo se lo pregunto, todavía hay médicos y enfermeros que creen que el tabaquismo es una debilidad,
el tabaquismo es un vicio, que el problema del tabaquismo lo tiene el fumador y él es el que tiene que salir de allí. Entonces, como te digo, podríamos hacer lo mismo con el diabético, con el que se rompe un tobillo mientras está paseando al perro, y le podríamos hacer responsable de todo lo que le pasa y no prestarle ayuda. Justo era lo que me la has quitado de la punta de la lengua, lo que te iba a decir yo. Nos hemos tirado durante años y años y todavía está como muy metido, interiorizado por todos nosotros, tanto por enfermos como personal sanitario, que un fumador es una persona que tiene un vicio. Como mucho se dice un hábito. Sí, es un hábito porque es algo que realiza constante y regularmente, pero es una enfermedad. El tabaquismo es una enfermedad. Y mientras no se conciencien tanto personal sanitario como enfermos de que es así, que no está haciendo. Oye, un vicio es, yo qué sé, jugar al bingo, si no una ludopatía. Es una cosa que tú hagas por un. Pero no una cosa que tú hagas porque no puedes evitar hacerlo, porque lo que tengas sea una adicción. Pienso que de alguna manera el tabaquismo, dicen que las comparaciones son odiosas, pues es una afrenta comparativa. Fíjate que te quería hacer una pregunta sobre qué te parece, y ya pues has comentado sobre diabético y tal, cualquier enfermedad me sirve, que esos fármacos que se han empezado a financiar a primeros del año anterior, resulta de que si tienes una recaída, que es algo que entra dentro de lo posible, de lo probable, vamos, de casi lo más probable que pueda suceder, durante el primer semestre, o sea, no toda la gente tiene la gran suerte de dejarlo a la primera, hay gente que le cuesta 2, 3, y a mí la primera me ha costado varios intentos, ¿no? ¿Qué pasa si recae? Ya no te lo financian. Sí, eso se haría con yo qué sé, con un hipertenso, con una persona que tenga otro tipo de enfermedad. Se le retiraría los fármacos, si por ejemplo llega a hacerse la analítica del colesterol y le da alto porque se ha puesto morado comiendo grasa, le retirarían los fármacos, le dirían no, hasta el año que viene no te lo volvemos a recetar, porque como has metido la pata. Así es. O sea, es un agravio comparativo terrible. Totalmente. Ahí, o sea, el fumador sigue estando realmente castigado por el sistema. Es una cosa que, y oye, que yo he sido fumador y yo comprendo, yo lo conseguí dejar solo, pero desgraciadamente, sobre todo que tenga mucha adicción, no puede solo. Y en cambio, hoy ha sido la última vez, hoy ha venido en mí, por ejemplo, la visita número 3. Ya lleva más de 20 días sin fumar. ¿Cómo se siente de bien? ¿Cómo se siente? O sea, es que, o sea, dices tú, si a este hombre le he echado yo el primer día un poco más, entre 20 minutos, 25 minutos, la primera visita. Y el segundo, la visita número 2, nada, 15 minutos. Y hoy, porque estamos agobiados de trabajo en el centro de salud, hoy no le he echado más de 10 minutos. Solo confirmar, ya le he puesto el segundo envase porque ya ha consumido el primero. Nada, le he dado cita para 3 semanas. Digo, es que a este hombre le voy a echar 1 hora y cuarto en total, y le voy a solucionar el mayor problema de salud. Bueno, le voy a ayudar porque él ha sido el protagonista. Le voy a ayudar a solucionar el mayor problema de salud que tiene y lo que más calidad de vida le puede dar en la vida. Y encima le está haciendo ahorrarse dinero y demás. Por favor, ¿qué más quisiera yo que mi tiempo fuera tan útil con otras enfermedades? Con la artrosis, con 40.000 cosas, que perdemos el tiempo, que tal, y las rodillas pues siguen para adelante, y lo otro, y mueves para adelante, y mueves para atrás, y pides pruebas, y haces cosas, y al final el paciente evoluciona. Las cosas agudas, sí, una neumonía, que le pones un antibiótico, uy, milagroso, eso va muy bien. Pero las cosas crónicas, no hay ninguna como el tabaco que sea tan agradecida. No conozco a ninguna. Así que a ver si entre todos conseguimos que los fumadores que reclamen más, que reclamen atención, que tienen derecho, que el tratamiento, que el abordaje del tabaquismo está incluido en la cartera de servicios, es decir, en el contrato que tiene todas las comunidades, el Sistema Nacional de Salud y concretamente el Servicio Extremeño de Salud, tiene hecho un contrato con los ciudadanos. Y en ese contrato dice que se obliga de motu propio a tratar el tabaquismo. Se obliga a tratar la diabetes, la hipertensión y demás. Y además están obligados los médicos y los enfermeros. Y por tanto, que los fumadores que me escuchen, que le exijan a su médico y a su enfermero que les trate el tabaquismo. Que les trate el tabaquismo.
Si no saben, con perdón, que aprendan, porque es facilísimo. Es mucho más fácil tratar el tabaquismo que tratar la diabetes. Por favor, si los fármacos de primera línea son 3 y financiados hay 2 que son fármacos orales, es más fácil que poner un antibiótico para una infección de orina. Lo que ocurre necesita una implicación, sobre todo de tipo relacional, motivar al paciente, seguirlo, preocuparse, resolverle las dudas, pero en cuanto llevas tratado 5 fumadores, como dice un amigo mío de Madrid, en cuanto has tratado 5 fumadores, ya eres un experto en tabaquismo. Indudablemente cuando llevas 500 no serás más, pero cuando tratas 5 fumadores ya empiezas a poner tranquilo aquello y es muy fácil. Así que hay que formarse y hay que motivarse y hay que de una vez por todas ya implicarse en ayudar a estas personas, porque lo que les espera, si nosotros no les ayudamos a salir, como yo digo, de esas vías de ferrocarril en las que están metidos, lo que les espera en esa vía es trágico para ellos, para su familia y demás. Según los estudios, a más de la mitad de ellos les espera una enfermedad grave derivada del tabaco. Somos nosotros los que tenemos, estamos, no solo porque nos pagan por ello, sino porque es que además estamos en la situación ideal, los médicos y los enfermeros de atención primaria, para sacar de esas vías, para hacerlos descarrilar de esas vías que les conducen a ese tremendo final, a ese montón de personas que hay todavía en Extremadura fumando. ¿Vale? Sería un gustazo contar con mucho más personal sanitario con tu forma de pensar, que se deje de ver a los pobres fumadores como el cerdito que la hucha está de cerdito, que está aportando una inyección económica gracias a la adicción que tiene, una inyección económica a los gobiernos que se llevan una buena parte en impuestos pero que al final un fumador que va a acabar con una EPOC, con un montón de enfermedades derivadas de su tabaquismo, que está súper estudiado, demostrado y informado, va a generar un gasto sanitario muchísimo mayor del beneficio que ha generado durante toda su vida de fumador. Totalmente. Hace no mucho hubo un congreso en Cáceres de neumología donde asistió el consejero de Sanidad y salió por lo menos así en los periódicos, si no recuerdo mal, que los fármacos para la EPOC, que es una enfermedad que prácticamente no existiría si no existiera el tabaquismo, nos cuestan a la comunidad 35 millones de euros. Con la décima parte de esos 35 millones de euros, se puede montar en Extremadura un plan de tabaquismo, de formación exhaustiva y de movilización y de prevención. De prevención, tanto de sensibilización y de formación de los profesionales como de información a los consumidores, a los fumadores y demás. Se puede montar un plan con la décima parte de lo que nos gastamos, sin contar lo que nos gastamos, por ejemplo, en tratamientos oncológicos. El tabaquismo es la primera causa de cáncer en el mundo. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de los cánceres que tiene el ser humano se deben directamente relacionados al tabaco. Quiero decir, porque los tratamientos oncológicos, vaya lo que cuestan. Eso no cuesta como el paracetamol ni como el omeprazol. Eso cuestan cientos de euros por lo menos al mes o cada uno de ellos. Todo ese dinero se podría evitar. Sobre todo, se les daría a las personas mucha más calidad de vida. Bueno, y qué decir de cómo aumenta aún más digamos, el escalón del tipo social, porque como sabemos, el tabaquismo sobre todo está castigando a las clases más desfavorecidas. Está además creando aún más desigualdad social, porque precisamente esas personas que tienen unos sueldos bajos o están en paro son los que se gastan 100, 150, 200 euros, es decir, la cuarta o la quinta parte de lo que ganan en el mes solo en tabaco, y por tanto están privándose a ellos o a sus hijos de que les compren una serie de cosas formativas o de ropa o de un alquiler de una vivienda mejor por culpa del jodido tabaco. Y eso se les podría a esas personas sacar como digo, de donde están y encontrarse esas personas, aparte de con mucha más salud, encontrarse con esos 150 o esos 200 euros cada mes, que para lo que ellos ganan es una fortuna. Y se les podría ayudar. Y bueno, y se hace, pero demasiado poco. Estamos, como se suele decir, algunas islitas por ahí en Extremadura y en España, pero en otras comunidades más que aquí. En Cataluña, porque claro, como estoy en contacto con los demás representantes autonómicos, Cataluña, aparte de, por ejemplo, tener un teléfono 24 horas para el fumador, un teléfono que funciona de ayuda al fumador, igual que existe en otras cosas, el 016 para la mujer, o yo qué sé, sí. un teléfono para... Pues resulta que pero es que además en el programa de Sensefun, que llaman ellos,
sin humo. Hay más de 600 profesionales en Cataluña. Cataluña tiene más población que nosotros, pero es que estamos hablando de más de 600 profesionales. O sea, ¿qué ocurre? La prevalencia de tabaquismo es menor que en Extremadura. Y si nos vamos al País Vasco o nos vamos a otro sitio, es lo mismo. Nos hemos convertido en los líderes, y nos hemos convertido en los líderes por una serie de factores, no solo por la pasividad de la Junta, pero la Junta tiene, para mi entender, la mayor responsabilidad, porque son ellos los gobernantes los que asumen la responsabilidad del cuidado de sus ciudadanos y son los que deben de primero valorar cuáles son los grandes problemas que tiene la comunidad, a cuáles de ellos se pueden ofrecer solución, en cuáles es más coste efectivo ofrecer soluciones, y el tabaquismo reúne esas condiciones. Es el primer problema de salud, la primera causa de muerte, sufrimiento y enfermedad en Extremadura. Es mucho más coste efectivo, de nuevo lo digo, tratar el tabaco que tratar otras muchas cosas que estamos tratando todos los días en los centros de salud y en los hospitales. Y ahí tenía de una vez por todas ya, como también digo en el artículo, que por ahí le cala de una vez por todas ya la Junta toro por los cuernos y convertir al tabaquismo en lo que es el principal problema y luchar contra ello, porque es que lo conseguiría, es que conseguiría reducir la prevalencia claramente, salvaría la vida de muchísimas personas. En fin. Bueno, como ves, lo tengo bastante claro, pero es que no es una opinión personal, como digo, me gusta el color azul, no, es que es lo que dicen las evidencias, ¿sabes? Es lo que dicen los estudios y demás, y en los países que se han implicado, en Australia, en otros países donde se han implicado, han reducido la prevalencia un montón y han reducido las muertes. En Estados Unidos mismo tienen otros problemas, la obesidad y demás, pero el tabaquismo lo han quedado a unos niveles que eso, nos escandalizábamos, ¿te acuerdas? Cuando antes de que no se pudiera fumar en los bares y restaurantes, allí veíamos que allí no se podía y decíamos, los americanos, pues no son duros los americanos con el tabaco. Y bueno, sí, se nos iba a acabar la vida cuando nos iba a fumar dentro de los bares y los restaurantes. Y ahora lo agradecemos todo y decimos, ahora podemos entrar con los niños, hay que ver cómo se respira. Y los pobres camareros, que aunque no fumaran, tenían que estar 12, 14 horas respirando el humo del tabaco. De más de uno habrá acabado, sabe Dios con qué enfermedad por culpa de respirar ese humo, sin fumar. Pero claro, tenían que estar allí porque se ganaban la vida. Es que en eso hay que pensar, y no solo en los que cultivan el tabaco. No olvides, si no quieres algo del tabaco, pero tienes que pensar en los demás. Pues a ver si este guante que arrojamos nos lo recoge Ojalá. Las autoridades y Ojalá. Y de alguna manera digo, toman conciencia de lo que estamos pidiendo y de lo que necesitamos. Los fumadores que sean más reivindicativos, que está en la cartera de servicios el tratamiento del tabaquismo, que nosotros los profesionales tenemos la santísima obligación de tratarlos, que si no los tratamos y ellos lo denuncian, pudiéramos tener nosotros problemas. Que si una persona quiere dejar de fumar y no puede por sí mismo, se lo exija al médico de cabecera o a su enfermero y que le diga, doctor, mire, entonces usted no tiene culpa de que yo fume, pero mire, lo estoy intentando por activa y no consigo dejar de fumar. Y yo sé que usted me puede ayudar, no solo con los fármacos, sino con su experiencia, con su relación clínica. Por favor, ayúdeme a dejar de fumar. Pero así. Y ya está. Y si no te ayuda, con todos los respetos, pues ponlo en comunicación de quien quiera, porque es que está obligado a tratar el tabaco. ¿Vale? Así es, ha sido un placer hablar contigo. Se puede decir, no se puede decir ni más alto ni más claro. Sí, bueno, yo como hablo casi a voces, sobre todo con estas cosas que me apasionan un poco, porque se me escapa un poco la voz alta. Yo debo de ser muy de campo, ¿sabes? En fin, pues nada, mucho gusto y yo, en fin, ojalá y este ratito haya servido para algo, porque es que es un gran problema, es un problema que además el solucionarlo no tiene, o sea, aparte de los posibles efectos adversos que son, por ejemplo, de los fármacos, cuando utilizamos fármacos, es que luego cuando dejas de fumar, y si tú eres fumadora, como lo soy yo, es que todos son ventajas. Gracias a Dios, sí. Todos son ventajas, es como una moneda con dos caras. Es que cuando dejas de fumar, es que el dinero que te ahorra, lo bien que huele, no tienes que preocuparte de todo, pero hay que también que moverse para de alguna forma reclamar la atención, porque es que está reconocida hace casi 30 años por la Organización Mundial de la Salud como enfermedad. Si eres fumador, te digo, tú eres un enfermo y tiene tratamiento tu enfermedad. Así que busca el tratamiento.
pídesela a tu médico y a tu enfermero de familia. Eso mismo que estás diciendo, desde ATAE, la Asociación de Afectados por Tabaquismo en Extremadura, lo estamos reivindicando muchísimo, que los enfermos tienen que ser los primeros en reivindicar su enfermedad, en querer abandonar la invisibilidad a la que está sometido un fumador. Así es. Y que reivindique, que diga, que pida su derecho, que lo exija. Tiene todo el derecho del mundo. O sea, es más, las páginas que ocupa dentro de la cartera de servicio, el documento de cartera de servicios que eso en Internet está disponible, la página que ocupa el tratamiento del tabaquismo, bueno, no lo ocupa porque lo hayan valorado más importante, sino porque describe una serie de test y una serie de cosas, ocupa más, por ejemplo, que el de la diabetes o el de la insuficiencia cardíaca y demás. O sea, es que está allí desde siempre, ha estado allí. En el contrato que ha hecho la Junta de Extremadura con sus ciudadanos está el que les ofrece, se ha comprometido a ofrecerle el abordaje. Así que lo reclamen, que lo reclamen. Que no se cansen. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos, por darnos tu punto de vista de profesional sanitario, de fumador y de extremeño muy comprometido. Muy bien. Un placer. Un abrazo para vosotros y mucha suerte en todas vuestras gestiones, porque seguro que beneficiáis a mucha gente. Muchas gracias. Un saludo, Maite.